¿Qué tal, queridos espectadores? Soy Victoria Paredes y les doy la más cordial bienvenida a Reflexiones del Bicentenario, un espacio del Día P donde nos dedicaremos exclusivamente a las discusiones de los principales temas de la nación a cara de los 200 años de nuestra independencia. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña Javier Saravia, quien es licenciado de Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología, Convención de Estudios Políticos en San Marcos, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Federico Villarreal, investigador del Grupo de Investigación Diseñando el Perú, Estado y Políticas Públicas desde una perspectiva histórica, estudios en casos en el Perú del siglo XIX, XX y XXI, del Seminario de Historia Rural Andina, consultor en temas de su especialidad y co-conductor del programa digital Diálogos Acholados. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido al programa. Bueno, bastante bien y feliz de poder compartir algo con las nuevas generaciones y las personas interesadas en estos temas en una época tan interesante y a la vez complicada que nos ha tocado vivir, no solo por el Bicentenario, no solo por las crisis políticas, sino también por el COVID y la incertidumbre que tenemos sobre el futuro. Pero bueno, es tiempo para reflexionar y pensar en nuevos temas, nuevas rutas que proponer para la ciudadanía y para el país. Claro, tienes mucha razón. Bueno, para comenzar, estuve revisando y de hecho quisiera empezar por este tema que me resulta también importante, que ese tema en esta pequeña charla, la exposición, que a mi parecer es excelente, de esta nueva propuesta que se desarrolló ya hace 2 años, en el 2019 tengo entendido, durante una de las mesas verdes del IEP, y que es la propuesta de mirar o entender a las políticas públicas en perspectiva histórica. Cuéntanos de qué va esta mirada, dado que la visión, por así decirlo de alguna manera imperante, que es analizar el Estado o a lo público, de lo que vamos a hablar también como algo técnico y al parecer propio de una élite muy reducida. Claro, si hablamos de gestión pública propiamente, estamos hablando de la reforma de los 90. Estamos en ese espacio donde se ha conceptualizado, hablado de estos temas en función a cómo un nuevo estilo de vida, pero un nuevo estilo de administración se va entrando dentro de la esfera estatal. Sin embargo, esta esfera estatal es más dinámica que la gestión privada, ¿no? En esencia, tiene profesión pública, desde ingresa a los años 90, es una gestión basada con principios del mundo privado. Pero la gestión pública, la gestión estatal, tiene otra dinámica. No es solamente una imposición de un marco normativo, no es solamente una imposición de algunas herramientas metodológicas, administrativas, sino también hay una serie de elementos adicionales. Esta misma aplicación del modelo comenzó a develar en el siglo XXI. Uno de los temas principales, que es una vertiente aparte, aunque tiene mucho que ver con la gestión pública, con los temas del Estado, es el tema de la corrupción, aunque tenga su propia dinámica. La corrupción, supuestamente el nuevo modelo venía a eliminar la corrupción ancestral que ya acarreábamos para modernizar al Estado y crear una sociedad, un Estado más eficiente, basado en una tecnocracia, basado en una burocracia más ligada a aspectos técnicos, pero la corrupción se cimentó sobre la base estatal, fue creciendo a medida que el Estado iba adoptando nuevas herramientas, fue moldando ese sistema. Esos problemas, que ya no tienen que ver necesariamente con la aplicación de un marco normativo ni la herramienta, que tienen que ver con factores políticos, que tienen que ver con factores culturales también, y que tienen que ver también por la poca presencia de elementos cívicos desde la ciudadanía para poder una exigencia de política, conjuga una dinámica muy propia que está totalmente ajena a lo normativo. Entonces la gestión pública no podía quedarse simplemente en un análisis únicamente normativo, un recuento de normas y de aplicación, porque eso es mucho más complejo. Incluso los mismos que crearon este sistema, esta manera, esta perspectiva de entender la gestión pública, por autores como se llama, el mismo de Stiglitz, comienzan a cuestionar este mismo modelo. ¿Por qué? Porque hay factores culturales que entorpecen, hay dinámica de actores que no facilitan la implementación de estas herramientas metodológicas, estas herramientas administrativas. La gestión pública en ese sentido tiene que verse desde una perspectiva más amplia, cómo esos elementos van adaptándose y van luchando diferentes actores por construir lo público. Lo público va a partir no de un esquema abstracto, sino de un esquema que va a estar en disputa siempre.
Nosotros tenemos un modelo de Estado pequeñito, lo público va a ser pequeñito. A medida de que estos actores tengan una visión más amplia de lo público va a ser mucho más amplio. Eso es más o menos el enfoque que en Mesas Verdes, que en esta oportunidad de las charlas, y mi trabajo previo está orientado, ¿no? Ver un poco cómo en lo público hay una diferente gama de actores que van delimitando lo que va a ser la gestión pública, que van delimitando esas mismas herramientas que están adoptando. No es lo mismo este sistema en su país de origen, o incluso en su país de origen tiene problemas muy similares, no en la intensidad que acá, pero muy similares, que obedecen a una dinámica de actores que es independiente del tema normal y del tema netamente metodológico. Es otra dinámica, una vertiente que ahora se está notando de diferentes campos, de diferentes áreas, me refiero de la historia, de antropología, de derecho. Se está notando de que lo técnico o lo tecnócrata también tiene un componente político muy marcado, que precisamente desvirtúa algunos elementos del modelo inicial, ¿no? Digamos, la meritocracia. Se habla de meritocracia, pero en base a una estructura que se mantiene dentro del esquema clientelar. El entorpecimiento de la ley Servir me parece que es el ejemplo más claro. Que lo técnico no está independiente de lo político. Y es un primer elemento que no, por lo menos este esquema tradicional que tenemos, no nos permitía ver o no lo veíamos en su realidad. La verdad que muy interesante todo lo que nos dices. Bueno, la siguiente pregunta es que creo yo que en la actualidad, como cuando se pensaba el concepto primero en el mundo clásico, que es como entender lo público, ¿no? ¿Qué es lo público? Lo traigo a colación porque no solo es algo académico o deportivo, sino porque los comicios electorales que estamos viviendo hay esta gran discusión de si lo privado debe de encargarse de cosas públicas, como muchos dicen, en este caso, que es la salud, ¿no? Como ejemplo. Claro. Bueno, ahí hay dos puntos marcados. Primero, definir lo público, otro va a depender un poco con el nivel de ciudadanía que se ha alcanzado. Vamos a los elementos clásicos, el elemento público girado en torno a una decisión que limita, basado en unos ciudadanos tenían determinadas características, ¿no? Pagaban impuestos, habían nacido en una parte de Grecia, en la parte de la polis, ellos cumplían algunas funciones y tenían algunas obligaciones respecto a eso. No es el esquema tradicional. Y lo público se define en una gama de pequeños actores y unos determinados servicios básicos que tienen que ver mucho también, uno, con el nivel de ciudadanía que se ha alcanzado, con el tipo de Estado. El tipo de Estado que tenemos, tradicionalmente se ha empezado a pensar lo público, más o menos en la versión moderna que manejamos. Es un Estado que está acotado a dos obligaciones básicas: pagar impuestos y el ejercicio de la policía, en sus diferentes matices, ¿no? Dominado únicamente por las fronteras, por controlar la delincuencia, eventualmente evitar el daño a la propiedad privada, y no cumplía obligaciones de carácter, digamos, por ejemplo, salud, educación, que eso correspondía más a la asistencia. Gradualmente evoluciona el Estado, evoluciona la ciudadanía, y ese espacio público comienza a ampliarse. Eventualmente, cuando se hace más extensivo el voto, hay nuevos actores que comienzan a reclamar determinados servicios, determinados derechos. Gradualmente, en lo público va a tener que ampliarse. Entonces, hay dos, para definir lo público, primero tenemos que ver en qué estado estamos, el estado de organización, la capacidad que tiene para cumplir determinadas funciones, y ver el nivel de la ciudadanía que tenemos, el ejercicio de los derechos o las exigencias que plantea la sociedad a través de diferentes instituciones o a través de personajes, que llámese del movimiento sindical o incluso por el voto femenino. El feminismo como tal también fue una herramienta que amplió derechos. Cada uno de los actores contribuyen a volver a definir lo público en diferentes aspectos. Lo público, por eso, gradualmente va a ir definiéndose, va a ir ampliando. Y bueno, para nosotros algunas cosas que vemos de otros países, por ejemplo, que la cirugía plástica sea gratuita en el servicio de salud, por ejemplo, ¿no? O que el cambio de sexo pueda ser también juzgado por el Estado, causa como, al menos sorpresa, por no decir otras cosas. Pero eso tiene que ver con el nivel de ciudadanía que exige la población como derechos fundamentales, como obligaciones que tiene que cumplir su Estado respecto a su identidad.
también tiene que ver con la capacidad del Estado de cómo entiende el ciudadano, qué obligaciones asume. Gradualmente esto es un juego de actores que van definiendo constantemente lo público, van definiendo constantemente cuáles son las políticas públicas. Quizás esto no se comenta mucho y por eso hay tanta insatisfacción en cuanto a las políticas públicas. Las políticas públicas no están de por sí diseñadas para satisfacer a todos los grupos, no están lastimosamente diseñadas para beneficiar a un grupo dentro de otro, o tratar al menos de que a la mayoría le toque algo. En esencia, no es posible que una política pública pueda satisfacer las necesidades de todos. Eso es algo que tenemos que tener presente. Ya tenemos que evaluarlo con otro tipo de criterios, la viabilidad de la política pública y sus fines. Porque de por sí hay una asimetría en los beneficios que va a recibir la población respecto a una política pública. Por eso siempre, cuando vemos lo público, es un ejemplo interesante, ya es un poco anacrónico hablar de lo público tan remotamente, pero por eso en mi artículo traté de ver que si bien no había existido algo como lo público o no había existido gestión pública, que había una manera de buscar gestionar esos espacios que reconocemos como públicos, que reconocemos que el Estado tiene la obligación de beneficiar a las personas que reconoce como ciudadanos con determinados derechos y determinadas obligaciones y además determinados servicios que brindan. Eso es algo que se construye históricamente, no es algo que lo dice la norma y queda así, es algo que continuamente se va renovando a medida que los actores van ganando o perdiendo protagonismo. Es una lucha tensa, es una lucha a veces pacífica, lo ideal es que haya concertación, lo ideal es que haya diálogo, pero la realidad de los derechos civiles siempre ha habido por esta visión. La realidad de la evolución de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la tercera generación, cuarta generación, es la realidad de esta crisis. La tensión es la constante en la dinámica de las políticas y la ampliación de los derechos. Y es que van redefiniendo lo público constantemente. Sí, eso lo que mencionas es muy importante porque como que hoy en día eso, lo público se ha perdido tanto el concepto, ¿no? Y es como que importante recalcarlo porque muchas veces también, como tú diferencias, ¿no? Por ejemplo, de las operaciones, es como que entra un poco en tanta discordia, de que porque si ellos lo tienen, nosotros no, que nosotros también lo queremos. Y es como que sí me he dado cuenta esa marcación muy marcada, ¿verdad? La redundancia. Creo que había dejado primero tu pregunta era los reglamentos privados. La razón por la que se incluyen estas herramientas de expresión privada es por un tema de ciencia. Pero la ciencia en el mundo privado, por lo general, tiene que ver con el abaratamiento de los costos. Eso, si lo aplicas en algunos sectores del sistema estatal, es perfecto, puede funcionar. No lo puedes aplicar en todos, porque en algunos casos, en la educación, reduciendo el presupuesto no va a mejorar el servicio. Al contrario, son servicios que por su naturaleza, aquí y en cualquier parte del mundo, son deficitarios, en el sentido de que no van a generar un ahorro. Al contrario, realmente siempre vas a tener que invertir más en educación y más en salud. Es una constante. Entonces ahí hay otro elemento que no es muy usado, yo creo, lastimosamente, pero al menos el personal de la ENAP y en sus publicaciones están poniendo este énfasis, que es necesario ponerlo. Creo que he podido revisar, porque realmente es una innovación del 2010 en adelante, y ya se comienza a hablar de valor público. Es muy diferente al valor entendido desde la perspectiva privada, donde estamos hablando del ahorro, estamos hablando de una eficiencia en el gasto, cosas así. El valor público es diferente. El valor público tiene que ver con el ejercicio de derechos, tiene que ver con la satisfacción que tiene el ciudadano, por el nivel de representación que puede sentir de un funcionario público, si el servidor público está cumpliendo su función, que no son evaluables de una manera militar. No hay un ahorro en el gasto en eso, o al menos no hay un ahorro visible en el gasto que lo podamos percibir directamente. No podemos ver un registro y ver que hemos ahorrado tanto. Podemos ver que una persona, al ser bien atendido, va a ejercer mejor sus derechos, va a tener más seguridad al momento de ir a un servicio público y ser bien atendido. Eso no es registrable, pero eso es valor público. La satisfacción que tiene el usuario, pues este término no me gusta mucho, decirnos usuarios, porque no son usuarios, son ciudadanos. Vamos a los servicios públicos. No me parece ese término. Estoy en discordia con él, pero es parte del lenguaje técnico. Llamamos usuarios, de niveles de satisfacción, etc. Como si esto fuera ir a un supermercado. No funciona así. No funciona así. Los criterios de evaluación son diferentes.
la idea de tener este valor público no es medido directamente de eficiencia con el sector privado, es totalmente diferente. Debe ser rescatado, debe ser analizado más. Bueno, desde 2010 he visto que ya se está incluyendo, no he encontrado, bueno, he buscado bien, no he encontrado que se mencione o se ponga demasiado énfasis en este aspecto del valor público. Realmente se han quedado en los temas de eficiencia, abaratamiento de costos. Cierto, tienes mucha razón en lo que dices. Bueno, para seguir también la conversación, quería preguntarte también de cómo entender el populismo en la actualidad, dadas las últimas candidaturas de los actuales comicios electorales, donde se ha visto más propuestas de buenas intenciones, de un correcto manejo de Estado. Dime cuál es tu punto de vista desde la academia. Bueno, el populismo junto con la democracia quizás es uno de los conceptos más difíciles en cuanto a conceptualización. Porque casi cualquier calificativo en ese sentido negativo va a ser achacable al populismo, ¿no? La demagogia, aunque no es exclusivo del populismo, la demagogia. El clientelismo, aunque no es exclusivo del populismo, del clientelismo. Son características que posee, pero que pueden o no estar presentes, no son en esencias o no pueden ser totalmente parte de su esencia. Pero si nos vamos a quedar en el aspecto del populismo como algo que prescinde del marco normativo, en esencia creo que eso es lo que más nos preocupa del populismo, que haya un personaje que arbitrariamente patee el tablero y decida arbitrariamente y unilateralmente tomar algunas decisiones en desmedro del marco normativo, en desmedro de los principios constitucionales, que es lo que nos preocupa. Ha sido tradicional dentro de tener estos personajes. Quizás ha sido más evidente en estas elecciones. Hemos tenido una pluralidad de propuestas que han ido en esa línea. Incluso, bueno, ya es un análisis mayor, pero creo que pese a que estas dos opciones son realmente muy malas, representan en sí un puño muy parecido. Tienen bastantes similitudes. Ambos son autoritarios, de arriba o de abajo. Uno está recogiendo y en ese sentido quizás tiene un aspecto de populismo que sí es importante, ¿no? Que ha resaltado la Toya, y que es necesario traer a colación, que ha dado una suerte de unidad en cuanto al reclamo. El populismo es lo que hace, es cierto, es tratar de conceptualizar algo esencial que está dentro de lo que podríamos denominar pueblo, lo que ellos consideran pueblo, que son todas sus demandas. Comienza a concentrarlas dentro de una propuesta. Eso es lo que ha hecho Castillo, para bien o para mal, concentrando algunas propuestas que, si vemos su plan de gobierno, nos pueden parecer muy improvisadas, demasiado, como ha señalado acertadamente, buenas intenciones, pero han sido recogidas de las mismas demandas ciudadanas. En nuestro país y en América Latina en general, el populismo tiene una tradición por haber ampliado derechos, que es diferente a cuando se le conceptualiza el fujimorismo como neopopulismo, el concepto que se usa para el fujimorismo. En mi opinión, no es el populismo histórico latinoamericano, porque no es ampliación de derechos. Lo que es el asistencialismo, el dar una cuota que está dentro de los programas neoliberales, que está dentro de los programas más conservadores, ¿no? Me focalizo en una población y le doy determinados ejecutivos, bonos, ¿no? Pero eso ya está dentro del sistema, entonces no puede ser otra cosa, está dentro del sistema, está contemplado. Pero el populismo en sí tiene una vertiente que busca ampliar, que tiene una naturaleza que en Latinoamérica que busca ampliar derechos. En ese sentido, por más que se hayan recogido estas propuestas, se han quedado mucho en las buenas intenciones. Realmente no veo una manifestación de ese populismo histórico, veo muchas demagogias. O sea, en términos estrictamente académicos, ¿no? La visión tradicional es ver el populismo como todo lo negativo. Yo veo simplemente demagogia, practicismo, mucho populismo realmente, incluso en el lado de Castillo, porque obedece a grupos específicos. Ya podemos ver bien o mal si estos grupos son... A mí me gusta que sean grupos organizados, en el sentido de que estamos hablando de un sindicato, estamos hablando de asociaciones ciudadanas, que pueden exigir gradualmente un desvío de la política pública hacia Castillo, de compromisos asumidos, pueden ejercer presión hacia eso. La experiencia del fujimorismo es diferente, ¿no? Es un autoritarismo más marcado, quizás con un matiz demagógico más eficiente, podríamos llamarlo,
desvía los temas principales casi siempre, pero su respuesta general a la crisis, desde diferentes, no se han quedado en la retórica en eso tampoco, siempre ha sido la represión, sea cual sea la demanda ciudadana. Entonces eso estamos viendo, hemos visto históricamente que su política es de captación del Estado, ¿no? Estar en todas las sedes. Creo que es un escenario mucho más complicado para la ciudadanía en general, ¿no? Por lo menos es lo que veo. De todas maneras van a ser 5 años muy difíciles. Lo que preocupa es que estos candidatos reflejan una demagogia muy extrema que al final devela la falta de ciudadanía que tenemos, la falta de Estado. Estos reclamos son demasiado específicos, son una atención muy puntual, se quedan en la demagogia. Desde la academia yo te diría que no es populismo, es demagogia. Luego desde el discurso que predomina, y en eso ya te habrás dado cuenta que la versión de populismo es un poco diferente a lo que circula de otros académicos y de otras personas, diría pues que ambos están dentro del sistema populista, que son un peligro para la región, pero yo lo que veo es demagogia y clientelismo en esas dos vertientes, que me parece más peligroso que el mismo populismo, porque el mismo populismo al final necesita de la concertación de grupos grandes de personas para atender determinadas demandas y que esas demandas se conviertan al final en derechos. Esa es la experiencia latinoamericana. No es una suerte de cliente, lo que se conoce como populismo, o negativamente como populismo, lo que se hizo en los 90, dar determinadas dádivas a grupos específicos, y esa es parte del sistema liberal, es parte de un programa de esta lista. Para mí, lo que es muy personal. La verdad que es muy interesante todo lo que dices acerca sobre estos dos candidatos, ¿no? Porque mucho se escucha acerca sobre el mal menor. ¿Cuál es el mal menor? Si es uno o el otro. Y como que también escuchamos mucho acerca del término dictadura. Y es como que puede causar controversia, ¿no? Y como tú lo dices, que es demagogia también. Es como que un poco controversial todo esto, porque de cierta manera nosotros buscamos que también se prevalezca la democracia, que la democracia tiene que estar ahí, porque si no hay democracia, entonces el pueblo, por así decirlo, no cuenta. Y lo que se va a buscar realmente solamente va a ser el poder, obtener poder y más poder. Y es como que eso es un tanto preocupante, creo yo. Creo que estamos en una etapa que llamaba O'Donnell y, si no me equivoco, era la que era el advenimiento de lo que es la democracia participativa, entendida en un sentido más fáctico. Tradicionalmente lo que nosotros habíamos tenido es lo que es la democracia deliberativa. En el sentido que simplemente éramos ciudadanos que vamos a votar. Ahora estamos en un contexto muy diferente, un tema donde ya los vicios que tiene la democracia, pues, también, es muy bonito, es un sistema ideal, pero incluso autores como, este es muy bueno, como John Donne, señala pues que lo que tenemos con democracia no se parece a la vida original. Realmente deberíamos pensar en otro tipo de democracia. No debería asustarnos esa idea, porque lo que ha pasado a lo largo del tiempo, lo que tenemos como democracia no es. Hemos hecho una serie de innovaciones, hemos hecho una serie de retrocesos también. La democracia norteamericana no se parece a la democracia francesa, y se parece a la democracia peruana, y todos los países han incorporado elementos pero la palabra gusta. La palabra representa una serie de valores que para nosotros son importantes, que nos es necesario defender. Pero ya no lo podemos defender de una manera deliberada, de una manera delegativa. Ya no podemos confiar simplemente en las élites tradicionales, en el Perú es más marcado todavía. Hay algo que nos ha ocurrido en estas elecciones, que no he escuchado mucho que se haya mencionado, pero es que tenemos un círculo bastante pequeño de actores políticos y no hemos podido innovar. Realmente los que postularon las pasadas elecciones son esencialmente los mismos. No cambiaron y no podían cambiar tampoco porque el sistema estaba cerrado, está cerrado. Hay otro elemento adicional que debería preocuparnos, es que ese juego electoral se va a mantener cerrado o se va a ampliar. Y mi expectativa es que en las próximas elecciones hay una pluralidad de voces, jóvenes, que van a formar partidos, que van a renovar algunos espacios
de la política tradicional y los partidos tradicionales, o lo que queda de los partidos tradicionales, para cambiar, digamos, el escenario de decisión que tienen los pueblos. Porque mucho se critica que elegimos mal, ¿no? ¿Por qué tenemos otros candidatos? Que tenemos lo que nos merecemos. Eso hay que verlo con pinzas. Tenemos lo que la élite nos ofrece. No se han esforzado en ofrecernos algo bueno. Es lo que ha habido dentro de un escenario de actores muy limitado. Tiene que ser renovado. Ya sea por voluntad propia o ya sea por eso, el tiempo de la democracia relativa ya acabó. Y ahora sí debemos mentalizarnos, como está haciendo toda la región, como está haciendo todo el planeta, en una democracia participativa. Porque las protestas ciudadanas no son solamente aquí. En Chile, en Colombia, en Corea. Eso no es accidental. La democracia como tal, y como señala John Donne, que la República de la Lectura, libertad para el pueblo, justamente menciona este tema, de cómo la democracia parte como un concepto interesante. Pero no se parece, cada país le da sus propios valores y va a defender esos valores de una manera muy particular. Bueno, Javier, ahora volviendo a la mirada de las políticas públicas en perspectiva histórica, lo cual se me parece muy interesantísimo. ¿De qué forma nos puede ayudar esta en temas como la corrupción? Y esto porque tú tienes una publicación que, por cierto, invito al público a revisar, que es el Presupuesto, el Estado y la Nación en el Perú, decimonónico, y la corrupción institucionalizada del año 1823 y hasta el año 1879, porque al parecer el tema de la corrupción ha sido un boom periodístico y judicial también de los últimos 5 años, y que solo recién existen políticas duras contra ello. ¿Podrías mencionarnos acerca de esto? Ok, bien, el artículo que hace mención en realidad es una reseña del libro de William Salas, pero por el presupuesto, un texto también que recomiendo que la visiten, que tiene muchos datos, pero es bastante interesante. Bueno, si bien el tema de la corrupción ahora es más notorio, no es necesariamente que en estos 5 años se hayan endurecido. Creo que en estos 5 años hemos sido testigos de la magnitud que tiene la corrupción en nuestro país. Cómo ha entrado las instituciones públicas, cómo ha entrado dentro de organizaciones privadas a un nivel que, bueno, no imaginábamos, presumíamos quizás, pero no imaginábamos. Y sobre todo de que todos estos casos se correlacionan con casos mayores. No solamente es que estamos viendo el caso de Lavajato con unas implicaciones con la constructora, sino estamos viendo temas adicionales de lavado de activos, está también el caso de Panama Papers, está el caso del tráfico de drogas también involucrado. Son casos que necesitan una solución judicial aquí para que puedan solucionarse allá. Entonces, todos estos elementos que no son transmitidos o difundidos dentro de los medios de prensa tradicionales, y que son algo complicados de seguir dentro de la web, por lo menos para el ciudadano común y corriente que no necesariamente le interesan estos temas, pero sí está medianamente informado o busca en la televisión algo, tenemos un conocimiento un poco limitado. Son temas que nos guían a cosas mucho mayores. Es necesario señalar esto porque solamente así podemos entender un poco el juego del poder y lo que está involucrado, el poder que tienen los actores políticos. Lo que mencionas, ya había un primer precedente en la historia de la corrupción con el texto de Alfonso Quirós, que es un texto muy interesante, también creo que es lectura obligada para cualquier ciudadano, que es bastante interesante y esperanzador a la vez. Si bien en términos teóricos y metodológicos no es el mejor libro sobre la corrupción, sí es un libro pionero en nuestro país y es algo esperanzador en el sentido de que siempre parte de cada uno de sus capítulos con un luchador en contra de la corrupción, señalándolo, y eso lo pueden encontrar también en este texto, que es muy interesante. Crédito, inversión y políticas públicas en el Perú, una compilación de artículos de Alfonso Quirós, mencionan también ello, que esa era su intención, de poder mostrarle a la ciudadanía, a los académicos, que la lucha contra la corrupción es posible. Si bien pueden ser momentos muy oscuros, quizás ya tuvimos un momento muy oscuro cuando vimos toda la corrupción de los 90, cerrando la centuria, pero se pudo hacer algo. Hubo un presidente preso, está un proceso judicial, hubo muchos involucrados y pagaron o están pagando. Estamos también viviendo una etapa muy oscura. Estamos viendo cómo han entrado el Poder Judicial, cómo han entrado la Fiscalía, cómo han entrado empresas y a todo el aparato público, desde la persona que te recibe el documento hasta la presidencia. Pero
este país ha demostrado que puede luchar contra la corrupción, desde la calle, desde la prensa. Siempre van a haber esos actores que marcan. En estos últimos años estamos viendo ya una evolución también de las técnicas de control policial, de técnicas desde la Fiscalía del Ministerio Público, que empezaron en el año 2000. En el año 2000, precisamente por estos procesos tan complicados, hubo un proceso de modernización del aparato público. Hubo muchos talleres, capacitaciones, etcétera, precisamente para incursionar en lo que es los temas de lavado de activos y los delitos económicos. Si hiciéramos un rastreo de las instituciones o de los estudios especializados en derecho penal económico, vemos que tienen entre 20 y 22 años. Son producto de ese boom que ha señalado, o de ese impacto que ha generado, pero que es un impacto que estamos viendo, no ha sido iniciativa propia. Digamos. Ese es otro tema que en algún momento me gustaría comentarlo o investigarlo a más a profundidad, que es digamos, cómo ha evolucionado históricamente nuestra preocupación por los delitos económicos. Creo que en nuestro país hemos sido muy condescendientes con las actitudes de narcotráfico, eso lo pueden encontrar en Gutenberg, su texto sobre la hoja de coca y la cocaína también, que era una práctica pues casi cotidiana, no había sanción. Pero ¿cómo así nació la preocupación estatal por la demanda ciudadana de criminalizar esos actos que hasta ese tiempo eran considerados, pues, por no decirlo, palomilladas? O sea, que había una condescendencia social hacia las prácticas delictivas, que eran ya perseguidas en otros países. Eso es un tema que tiene matices culturales, tiene matices políticos, que es necesario también reflexionar. ¿Cómo ha cambiado la preocupación estatal por esto de... Hay una serie de estudios que indican que la corrupción, entre comillas, es tolerada por la ciudadanía. Y de hecho, lo es, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Lo que ocurre es que hay niveles de corrupción que ya son insostenibles, que ya no pueden, ya la misma ciudadanía los rechaza. Y eso es lo que está ocurriendo. Esta crisis del Estado, esta crisis de la élite política, institucional que estamos experimentando, ya la hemos sufrido en otros contextos, pero ahora realmente se nos hace intolerable. Y eso lo podemos encontrar en las declaraciones o excusas que dan los políticos, cada vez más visibles una tras de otra. Si hiciéramos una revisión de lo que señalan para evadir responsabilidades en un tráfico de influencias, en un caso de coimas, en un caso de lavado de activos, cada vez son más irrisorias, porque ha ocurrido un fenómeno también interesante. Eso también es un elemento que hay que analizar, esto que se llama la posverdad. La posverdad no necesariamente es mala. Cuando se habla de posverdad se dice que cada uno hace su propia verdad y que hay varias verdades compitiendo o mostrando un aspecto de la realidad. Y el lado negativo son las fake news, las teorías disparatadas, las conspiranoicas, pero también hay un lado positivo en el cual algunas investigaciones desde el lado del curve, por ejemplo, con comunicadores salieron precisamente de un espacio digital, un espacio que una persona interesada en el tema comienza a indagar, lo da a la ciudadanía, lo da para el debate, para la reflexión, y eso llega a los medios de prensa tradicionales que no lo habían cubierto. Entonces la posverdad también te da otras voces para crear, construir mensajes y poner agendas en algunos casos, ¿no? Ahora lo que está pasando en la televisión es muy interesante, ¿no? Generalmente primero sale en internet y después llega a la televisión. Es otro espacio también que la ciudadanía debemos reflexionar, ¿no? Debemos volver a pedir, exigir, yo diría, que hayan verdaderos departamentos de investigación en los canales y en los periódicos. Entonces, nadie está investigando nada ahorita. Todo está gestionándose o está elaborándose desde las redes sociales. Que es positivo también, pero tiene límites. Lo que podemos investigar, lo que se puede investigar, no todos son IDL, sin embargo pueden gradualmente darnos una perspectiva mayor. Gradualmente la corrupción se ha puesto en agenda por las investigaciones en otros lados del mundo, con un mejor marco jurídico, especialmente en Suiza, especialmente en Estados Unidos, porque el tema de lavado de activos hizo un comentario que me parece importante señalar. Hay algunas legislaciones que sancionan o piden reparaciones civiles y alguna parte del negocio ilegal se ha realizado. Es decir, si hay una transferencia que involucra una zona de Norteamérica o una zona de Suiza,
esos países pueden reclamar una indemnización o parte del dinero que ha sido movido, lavado. Pues ahí está el interés y la exigencia que el Estado peruano de que haya solución en algunos casos. Es un entramado bien complejo, nos muestra las complicaciones del sistema globalizado y de la criminalidad organizada, y nos muestra pues un escenario mucho más rico, y seguramente en un par de años ya podemos tener la hoja de ruta completa, pero es indignante e interesante a la vez. Una relación media rara tengo con esa información. La verdad que muy genial. Justo se me vino a la mente cuando mencionaste acerca sobre los lavados de activos. Me hiciste recordar a un profesor que nos dijo de que México tenía, ¿no?, su principal exportador de coca, que a su vez también lo tenía Colombia, lo tenía Venezuela, pero en el caso del Perú como que no había alguien principal o no había como que un jefe, por así decirlo, que haga todo ese manejo de exportaciones, ¿no? Y es como que nos quedó esa duda y como que también nos dejó pensando, al menos a mí me dejó pensando buen tiempo, porque digo yo, si ellos son países que son muy relacionados con nosotros en el tema de cuando se trata de exportar, ¿no?, y de importar lo que es la coca, y también el Perú, que a su vez lo ha hecho de manera, por así decirlo, descarada, ¿no? Y que simplemente han hecho caso omiso y simplemente han hecho como que, no, aquí no pasó nada, no vimos nada. Pero realmente también lo utilizaban a beneficio propio, ¿no? Y es como que, de cierta manera, de perspectiva globalizada, de manera globalizada de ese tipo de visión, nos ha dejado de un poco, por así decirlo, mala, con una visión mala, ¿no?, como un país corrupto. Es como que eso también es un tanto lamentable. No, sí, de hecho, eso, hay algunos factores culturales, algunos factores políticos, yo diría más políticos que culturales, pero también la condescendencia hacia actitudes delictivas pasan llegan a la ciudadanía porque hay una indiferencia muy marcada de los políticos de tocar ese tema con seriedad. Ya sea porque tienen vínculos, porque ellos mismos forman parte de una red o reciben algún beneficio directo. Lo que ocurre también dentro de la dinámica peruana, lo que ha señalado, digamos, este gran catalizador, digamos, de las transacciones, es que ya lo hubo durante el periodo de los 90. Y ahí el pueblo de Montesinos, que controlaba o estaba en coordinación directa con los grandes traficantes, más notorios. Pero después ha habido que ha ocurrido en todas partes, también ocurrió después de la caída de los carteles en Colombia. Hubo una fragmentación. Entonces ya ese capo, por lo menos en lo que es América Latina, lo que es Colombia, Perú, lo que es Bolivia, ya no se va a buscar esa visibilidad. Ya no vamos a tener un personaje como Pablo Escobar, que tenga una finca enorme, o ponga la avioneta con que inició sus negocios descaradamente en la puerta de la fila. Ya no vamos a tener esos personajes, porque ya las modalidades han cambiado. Y ahora está, digamos, en pequeños grupos que colectan y envían. ¿No? Esa es, digamos, la dinámica para el caso colombiano. El caso peruano puede ser también esa dinámica, a profundidad, sería un error de mi parte, y lanzar una hipótesis en un tema que lo conozco superficialmente. Pero considero de que hasta el momento, si es que no existe, lo mejor para él es mantenerse en la zona. Pero la dinámica tradicional, y eso lo podemos ver por los enfrentamientos últimos que hemos visto en la televisión, estos últimos personajes vinculados a partidos políticos, vinculados a pandillas del Callao, a grupos de la Amazonía, es que son pequeños grupos atomizados que colectan, agrupan y envían, con coordinación con otro tipo de manos. Eso es algo bastante peculiar. Incluso hay una competencia, eso sí lo leí, no recuerdo exactamente dónde, pero digamos, el cartel de Michoacán, me parece que hizo entrar acá al país, y fue rápidamente detenido, ¿no?, por la competencia ya existente, ¿no?, que movió sus redes para que entrara el país, ¿no?, una cosa así. O sea, hay un nivel de organización que considero de que si hay un personaje debe estar completo. Después de la experiencia de Vladimir Montesinos, me imagino que nadie quiere una visibilidad. Después de lo ocurrido en Colombia, nadie quiere una visibilidad. Ya no es, ya el poder del dinero no es suficiente para tal desparpajo, ¿no? El poder del dinero en Colombia era enorme,
tiene otra dinámica también. Parte de la crisis colombiana es de que hay estos pequeños ejércitos privados, de grandes latifundistas, que han generado una dinámica de la violencia, algo que no sale en los medios, pero es cierto, que genera un clima pues muy violento, que dan espacios para tolerancias y prácticas tan ruines como el narcotráfico, ¿sí? Son condiciones que posibilitan ese tipo de cosas. Ahí no hubo reforma agraria. Una parte de los problemas de ahí pasada del narcotráfico no hubo reforma agraria, por curioso que parezca. Pero son dinámicas muy propias. El país ya ha experimentado la concentración de la dinámica del narcotráfico en un momento a nivel estatal, ahí Montesinos, y después ocurrió la dispersión. Porque ya no estaba este catalizador, crearon otras dinámicas. Hay un juego internacional muy poderoso, ya compite con otro tipo de drogas, las anfetaminas, ¿no? Esta serie lo popularizó, luego Breaking Bad. Hay otras dinámicas, otros ofertas del mundo de las drogas. Creo que también es importante enfatizar, o bueno, ese término que dicen, ¿no? Favor con favor, porque siempre se escucha, con mucha recurrencia, ¿no? Y es como que te deja, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? De que tal vez son organizaciones que tal vez como que lo hacen, pero también ahí es donde se ve, ¿no? Es como que llega este término y es como que, ya, este favor, pero por este favor, y al final los dos salen ganando, como el término win-win, ganamos los dos, no pierde ninguno, pero también como que al final esos favores, y lo vemos ahora, se extralimitan, ¿no? Claro, definitivamente estar en ese tipo de contubernios con personajes que son peligrosos, entonces, cambiar la palabra, crea redes muy, ¿cómo decirlo?, muy peligrosas tanto para la institucionalidad como para la actividad personal. Cada vez comprometen más una vez que entras a este circuito, ¿no? Pero todo por las películas y todo lo demás, ¿no? Ya es muy difícil salirse. En ese sentido, un libro interesante también, que ha salido supuestamente un abogado redimido del tema de la corrupción, el cerebro corrupto, que cuenta esas anécdotas precisamente dentro del negocio de la abogacía, o del ejercicio de la abogacía. Te pone en contacto con diferentes entes corruptos de diferentes escalas, y cómo el sistema es mucho más complejo. Ahí precisamente también señala un poco esto de la presencia de una corrupción excluyente, y eso también es un elemento que es necesario matizar. Esto lo comenté en un artículo más que todo una ponencia para un evento en Francia que versaba un poco sobre por qué estos personajes, los hermanitos, ¿no?, habían entrado al sistema judicial, y cómo la corrupción para estos personajes, incluso y también para el autor del cerebro corrupto, era un espacio democrático. ¿En qué sentido? En el sentido que la corrupción permite que varios actores obtengan un beneficio, y el beneficio es la coima. O sea, lo democrático es que tú puedes acceder a la corrupción a través de lo que está señalando, un favor o una coima, y obtienes un beneficio. En ese sentido, la corrupción comienza a generar, y es un espacio de democratización, incluso de ascenso social. Ese aspecto, que es un aspecto funcional, es lo que hace tan peligroso a la corrupción y lo que lo hace que perviva a través de los diferentes sistemas. Y bueno, van a haber estudios seguramente más interesantes que puedan desarrollar estos temas. Ahorita nos estamos primero desde una descripción general que fue el tema de Quirós, después ahora con este tema viendo las estructuras, pero ya vamos a llegar a un nivel que también lo ha desarrollado Yanis Mujica con mediano éxito, que es ver las redes de pequeña corrupción, ¿no? Pero voy a ver un poco también el tema del beneficio que reciben en este aspecto que señalo de un espacio de democratización, por llamarlo así, o digamos, la posibilidad del ascenso social. Es algo que debe verse con algo de atención para ver qué posibilidades, por ejemplo, estos personajes tenían, sin una sana competencia, qué posibilidades tenían estos personajes de llegar a donde llegaron. Esa sería la primera pregunta. Ya se sabe, por ejemplo, que todo el sistema de la magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura, tenía estos mecanismos para poner puntajes previa coima, para llegar a fiscal, para llegar a juez. Estos elementos
van a ser analizados en el futuro y espero que sean. Es un tema bastante interesante ver realmente cuáles son las oportunidades de la gestión pública. Eso también tiene que ver con el tema de la gestión pública. ¿Realmente estamos aplicando criterios medioambientales o no? ¿O qué tan eficientes son esos criterios, esos filtros? ¿Dónde está el espacio, por ejemplo, de incluir algo, bueno, que siempre es complicado para la elaboración de perfiles y la selección de personal, pero ver realmente si la persona que está ocupando o está postulando un determinado cargo tiene ese tipo de servicio? ¿Hasta qué punto estamos considerando? ¿Qué herramientas tenemos para medir eso? Porque al final, alguien que está postulando al servicio público tiene que tener claro que está por un fin mayor, va a tener un montón de trabajo y sobre todo si va a estar en un trabajo, de repente yo también he tenido la experiencia de servicio al público o atención al público, tendrás paciencia para las 10 primeras personas, pero después ya es un poco complicado. Y en días muy saturados es algo normal, pero digamos el servidor público tiene que tener ese matiz también, ese conocimiento de que su función de por sí va a ser un poco más demandante que si estuviera en el sector privado. Esos elementos tienen que también incluirse dentro de los criterios de selección y también para la lucha contra la corrupción, para elaborar un perfil de una persona realmente proba que tenga ese espíritu de servicio. Hasta donde sea el Ministerio Público, la Procuraduría, los espera. Con, bueno, técnicas que no puedo mencionar porque corresponden a otros aspectos, pero es interesante que ya tengan ese perfil elaborado, porque está en un tema muy puntual, es lucha contra la corrupción. Y eso lo ves desde el momento que cometes una infidencia hasta el momento de que estás recibiendo una consulta. Es una práctica prueba que tiene que tener este funcionario cuando está en una dependencia de institución, cuando está en la Procuraduría Pública, que son elementos ya con otros criterios de monitoreo, otros criterios para medirlo, como te digo, es algo complicado elaborar un perfil que te arroje eso, ¿no? La persona tiene espíritu de servicio y poder incluirlo para un criterio de selección válido, para un criterio de selección de la mejor persona para el servicio, en el escalafón que sea. El servicio civil debe ser reivindicado, en ese sentido ENAP está invirtiendo mucho para lograr eso, a través de su capacitación y sus cursos, pero es necesario también incentivar prácticas que nos arrojen esos perfiles en la misma selección de los recursos, ¿no? Elaborar un perfil y criterios para poder medir. Qué genial, la verdad, todo lo que mencionas, porque también ahí describes muchos conceptos un tanto desconocidos, por así decirlo. Bueno, lamentablemente el tiempo no ha sido nuestro mejor aliado y dejamos aún muchos temas en el tintero que realmente me gustaría tocar con un invitado tan especial como tú, Javier, y además versado en estos temas. Bueno, muchas gracias, Javier, por estar con nosotros el día de hoy y espero de verdad poder conversar en otra oportunidad, y muchas gracias a todos nuestros espectadores que nos siguen amablemente. Hasta aquí el programa de hoy y estas han sido las reflexiones del Bicentenario y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Javier, cuídate.